Leer el griego según la pronunciación erasmiana y en conformidad a la pronunciación reucliniana. Un enfoque pedagógico e instructivo. Al margen de la discusión de cuál está mejor sustentada desde el punto de vista histórico, es innegable el predominio de la pronunciación erasmiana hasta ahora, es decir, la pronunciación propuesta por Erasmo de Rotterdam, que vivió entre 1466 a 1536 de nuestra era. A veces se propone una fecha un poquito más tardía, 1469, 67, en fin, pero todas coinciden en que fallece en el 1536. Pero tampoco es imposible negar el auge que está teniendo la aplicación de la pronunciación reucliniana, la del griego moderno, la propuesta y defendida por el alemán Johannes Reuchlin, que vivió entre 1455 y el 1522 de nuestra era. Obviamente, en la lectura y transliteración del griego clásico y del griego bíblico. Por eso nosotros creemos que por ahora, tal vez, la mejor opción consiste y sea en aprender a dominar ambos sistemas de lectura y transliteración para la lectura y transliteración tanto del griego clásico como del griego bíblico. Paso ahora a poner de relieve estrictamente aquellos aspectos en que se diferencian la pronunciación erasmiana y la pronunciación reucliniana. En primer lugar, siguiendo al griego moderno, en el cual no existe la aspiración inicial, la aplicación de la pronunciación reucliniana, la del griego moderno, a la lectura y transliteración del griego clásico y del griego bíblico, que sí poseen la llamada aspiración inicial, esta pronunciación, la reucliniana, considera que el espíritu rudo o áspero tiene un valor meramente diacrítico, simplemente diacrítico, pero no fonético, que no suena, razón por la cual no debe pronunciarse ni reflejarse en la lectura y en la transliteración del griego. La llamada aspiración inicial para el griego clásico y el griego koiné consiste en que toda palabra que inicie con vocal o con un dictongo debe tener un símbolo, un signo de aspiración inicial. Había dos, el llamado espíritu suave, que no alteraba la pronunciación de la vocal o dictongo, y el espíritu rudo, que sí le da un sonido de J a la vocal o el dictongo. Entonces resulta que como en el griego moderno, en la lengua griega moderna, no existe la aspiración inicial, cuando se le aplica la lectura reucliniana al griego bíblico, que sí tiene la aspiración inicial, entonces se decide que el espíritu rudo tiene un valor diacrítico y no fonético, porque en realidad el espíritu suave no tenía ningún valor fonético, pero sí gráfico, mientras que el espíritu rudo sí, o llamado también espíritu áspero. Por ejemplo, esta palabra, que significa es un demostrativo, se lee jutos según la pronunciación erasmiana, pero utos según la pronunciación reucliniana. Asimismo, esta palabra que significa agua, en la pronunciación erasmiana se lee hidor, pero según la pronunciación reucliniana simplemente se lee idor. Por cierto, no existe en el griego moderno la llamada iota suscrita, que es un dictón impropio. Bueno, en la lengua griega clásica y griego koiné vemos los llamados tres dictongos impropios, que consiste en el alfa con una iota suscrita debajo, la eta o ita con la iota suscrita y la omega con una iota debajo llamada iota suscrita. Esos son llamados dictongos impropios, y resulta que en el griego moderno tampoco existen los dictongos impropios, de la misma forma que tampoco existe el acento circunflejo ni el acento grave, y esto especialmente después de la llamada reforma ortográfica realizada por la Sociedad Griega Moderna en 1982. En segundo lugar, si bien es en relación
si bien es en relación al valor fonético de los llamados dictongos propios, que existe la mayor diferencia fonética o fonemática entre la pronunciación erasmiana y la reucliniana, es preciso decir que existen dos letras que muestran diferencias notables en el griego moderno y en el griego moderno respecto del griego clásico y del griego bíblico, obviamente, esto con relación y en conformidad a la pronunciación erasmiana. ¿Okay? Estas letras son la letra eta, que en la pronunciación reucliniana se llama ita, y la letra gamma. En la pronunciación erasmiana, eta es eta y representa el fonema o sonido e, pero en la pronunciación reucliniana se llama ita y representa el sonido o fonema i. Por ejemplo, esta palabra que inicia Juan 1.1, en la pronunciación erasmiana se lee arge, que significa comienzo, principio, inicio. Se lee arge en la pronunciación erasmiana, pero en la pronunciación reucliniana se lee argi. Con relación a la gamma, en la pronunciación erasmiana siempre tiene la gamma el valor de la G española como en gato, siempre. No importa la vocal que le siga. Por ejemplo, esta palabra en la pronunciación erasmiana, que es mujer, se leería guiné, guiné. Y esta palabra se leería ángelos, ángelos en, obviamente, la pronunciación erasmiana. Pero también llega a tener la gamma el valor de n, el valor de una nasal, en las siguientes combinaciones. La gamma que sigue a otra gamma, o digamos la gamma que precede a una gamma, tiene el valor de n. Por eso gamma delante de gamma representa el valor fonético de ng. Gamma delante de kappa, n kappa. Gamma delante de xi, entonces n xi, y gamma delante de ji, nj. Sin embargo, en la pronunciación reucliniana, la gamma tiene los siguientes valores fonéticos. Por ejemplo, tiene el valor de la G española como el gato, delante de alfa, de omicron y de omega, y también delante de consonantes. Pero tiene el valor de Y o incluso de J española, como la Y, por ejemplo, en yeso, delante de epsilon, eta, iota, y, alfa iota que se lee epsilon iota que se lee I, y omicron iota que también se lee I. En tercer lugar, paso ahora a establecer la forma diferente en que se leen y transliteran los llamados dictongos propios en la pronunciación erasmiana y en la pronunciación reucliniana, que en la pronunciación reucliniana más bien vienen a ser dictongos monoctongados, es decir, de dos vocales suena una sola y también recibe el nombre técnico de dígrafos. Por ejemplo, aquí tenemos el dictongo alfa iota. En la pronunciación erasmiana tiene el valor fonético de ai, pero en la pronunciación reucliniana el valor fonético de e. Por eso la palabra que tenemos aquí en la pronunciación erasmiana se lee dejomai, dejomai, que significa yo recibo, dejomai, pero según la pronunciación reucliniana debe leerse dejome, dejome. El dictongo epsilon iota en la pronunciación erasmiana suena ei, pero en la pronunciación reucliniana suena i. Por lo tanto, esta forma verbal en la pronunciación erasmiana se lee blepei, blepei, él ve, él mira, incluso podría ser ella ve, ella mira, pero en la pronunciación reucliniana se lee blepi, blepi, por el valor de i que tiene la combinación de epsilon iota. El dictongo omicron iota suena oi en la pronunciación erasmiana, pero suena i en la pronunciación reucliniana. Por lo tanto, este verbo se leería en la pronunciación erasmiana katoikeo, katoikeo, que es yo habito, yo resido, yo moro, katoikeo, mientras que según la pronunciación reucliniana debe leerse katikeo,
catiqueo. El dictongo ipsilon iota en la pronunciación erasmiana suena uy, pero i en la pronunciación reocliniana. Por lo tanto, este sustantivo que significa hijo es leído con la aspiración inicial en la pronunciación erasmiana se lee huios, huios, pero según la pronunciación reocliniana, que no tiene aspiración inicial, y ese dictongo suena ahí, se leería simplemente ios, huios según la pronunciación erasmiana, pero ios según la pronunciación reocliniana. El dictongo alfa ipsilon suena au en la pronunciación erasmiana, pero AV o AF según la pronunciación reocliniana. Por lo tanto, esta palabra que significa luz brillante, en la pronunciación erasmiana se leería auge, auge, mientras que en la pronunciación reocliniana se leería abji, abji, luz brillante. El dictongo epsilon, ypsilon, en la pronunciación erasmiana se lee eu, pero en la pronunciación reocliniana AV o AF, por ejemplo, esta palabra que significa elogio, en la pronunciación erasmiana se leería eulogía, eulogía, mientras que en la pronunciación reocliniana sería eblogía, eblogía o eblogía, pero eblogía, eblogía. La ypsilon en los dictongos alfa ypsilon y epsilon ypsilon toma el valor de la consonante V cuando va delante de vocales y delante de las consonantes beta, gamma, delta, lambda, rho, mi, ni, y el valor de la consonante F cuando va delante de las demás consonantes. Por eso esta palabra, que es un pronombre personal, que puede también tener un valor de pronombre anafórico, se lee autos, autos, según la pronunciación erasmiana, autos, pero según la pronunciación reocliniana debe leerse aftos, aftos. Y la misma regla vale para el dictongo epsilon, eta o ita, ypsilon, que se pronuncia IV o IF dependiendo de la letra que le siga, de acuerdo a las reglas ya explicadas respecto de los dictongos alfa, ypsilon y epsilon, ypsilon. Por eso esta palabra que significa yo aumenté, que es un verbo, yo aumenté se lee euxesa según la pronunciación erasmiana, euxesa, pero según la pronunciación reocliniana sería ipsisa, ipsisa según la pronunciación reocliniana. Luego el dictongo eta ypsilon o ita ypsilon se representa el valor fonético de eu en la pronunciación erasmiana, pero IV o IF en la pronunciación reocliniana. Por eso esta forma verbal que significa yo aprobé, en la pronunciación erasmiana se lee eudoquesa, eudoquesa, pero en la pronunciación reocliniana ipdoquisa, ipdoquisa, ipdoquisa. Pero algo interesante, resulta que el grupo Omicron Y, que es un dictongo propio, ya había monotongado, y resulta que en el griego clásico, en el griego koiné, el dictongo Omicron Y, que es el grupo vocálico que más abunda en griego clásico, en griego koiné, tiene el mismo valor fonético en la pronunciación erasmiana y en la pronunciación reocliniana. Por lo tanto, esta palabra, que es el pronombre ya mencionado, se leería jutos, jutos, según la pronunciación erasmiana, porque está aplicando el valor fonético del espíritu rudo de una J, jutos, pero como el dictongo Omicron Y suena igual en la pronunciación reocliniana, pero sin la aspiración inicial, se leería utos, utos, según la pronunciación reocliniana. En cuarto lugar, en lo que estrictamente al griego moderno se refiere, aunque habrá también quienes lo apliquen al griego clásico y al griego koiné, los siguientes grupos consonánticos
tienen los siguientes valores fonéticos al inicio de una palabra y en posición media, es decir, dentro de la palabra, tras consonante, incluso a veces después de una vocal, aunque no siempre. Por ejemplo, el grupo mi, pi representa el valor fonético de B, ni, tau, el valor fonético de D, gamma, kappa, el valor de G. Ejemplo, esta palabra se lee vaino. Uno pensaría en vaino si es según la pronunciación erasmiana, pero es veno, 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 según la pronunciación reucliniana. También tenemos esta palabra que se lee barbuti, barbuti. Noten, mi pi con el valor de B, también aquí, mi pi, por lo tanto, barbuti, porque ese grupo consonántico recibe el valor fonético de B. También tenemos esta, en la que mi pi representa obviamente el valor de B, por lo tanto, república. República sería leída según la pronunciación reucliniana. Y esta palabra que ya dijimos, el grupo ni, tau, el valor de D, entonces esta palabra se leería dino, dino. Y finalmente gamma, kappa, entonces representa el valor fonético de G, por lo tanto se leería gol, gol. Finalmente, paso ahora a leer y a transliterar una oración griega presente en el Nuevo Testamento griego según la pronunciación erasmiana y según la pronunciación reucliniana. Observación, una cosa muy importante. La pronunciación erasmiana y la pronunciación reucliniana no son dos formas de traducir el griego. Jamás, jamás. Repito, la pronunciación erasmiana y la pronunciación reucliniana no son dos formas de traducir el griego, sino más bien dos formas, estrictamente dos formas de leer y transliterar el griego. El texto en cuestión es este, que está ahí en Juan 2:13, que según la pronunciación erasmiana, noten el texto Juan 2:13, según la pronunciación erasmiana se lee y translitera de la siguiente manera: kai engis ento pascha ton iudaion kai aneve eis Jerusalema ho Jesus. Pero según la pronunciación reucliniana debe leerse que en gis o que en gis into pascha ton iudeo que anevi is Jerusalema o Jesús. Ahora bien, la única traducción desde el punto de vista de lo que dice el griego, es decir, una traducción acertada de este texto y al margen, independientemente del sistema de lectura y de pronunciación empleado, si la pronunciación erasmiana o si la pronunciación reucliniana es la siguiente: y se aproximaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y se aproximaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Una persona que haya leído el griego, no importa este texto, no importa según la pronunciación erasmiana o según la reucliniana, a la luz de la morfosintaxis del texto griego, a la luz de su gramática, no puede variar la traducción. Porque, repito, la pronunciación erasmiana y la pronunciación reucliniana no son dos formas de traducir el texto, son dos formas de leerlo y transliterarlo. En conclusión, ojalá la preocupación que muestran algunas personas para que se lea el griego en conformidad, estrictamente en conformidad a un determinado sistema de lectura y transliteración, ya sea la pronunciación erasmiana o ya sea la pronunciación reucliniana, ojalá se manifieste también esa gran preocupación por una seria y decidida preocupación por leer y traducir el Nuevo Testamento griego con sentido crítico, por supuesto, con honestidad intelectual. Con sentido crítico, con honestidad intelectual, procurando siempre poner de relieve lo que en realidad dice el texto, al margen de si dicho mensaje concuerda o no con nuestra particular teología. En otras palabras, dejar que el texto cuestione e ilumine,
pero que cuestione la teología institucional en lugar de querer imponerle al texto dicha teología. Hasta la próxima.